En el día de hoy vamos a comentar de nuevo la trama de testigos de la defensa en el caso Sancho. En esta parte parece que ha traído nueva información la periodista Laura Rodríguez, la nicaragüense, acerca del tema Nilson, ¿no? Que el otro día hablábamos de ello y que por supuesto también Efraín Jorge Acevedo, que es uno de los abogados que suele salir con Laura, había escrito un libro. Hoy vamos a hablar un poquito también de este libro en este vídeo, luego reaccionaremos a lo que ha dicho, vamos a comentar toda esta parte, esta nueva información que ha salido en los medios de comunicación y que dicen algunos medios que están siguiendo esta trama, como Lecturas, por ejemplo, que hay un giro en esta trama, diciendo que supuestamente la extorsión estaría cada vez más cerca por parte de dos personas que son pareja actualmente, que sería Nilson con su pareja, que es un hombre que sería Albert Araque Trejo. Otra persona desconocida, entre comillas, aunque sí es cierto que nosotros por aquí hablamos de él hace ya un tiempo porque lo habían colocado la defensa de Daniel Sancho y los abogados en ese comunicado que habían hecho, ¿no? Yo ya lo dije que en ese caso había como unos mensajes primeramente de Albert Araque, que es el primero que hace los contactos para llegar hasta Nilson por parte de la defensa, y es evidente que una de las principales incógnitas sería si Araque había contactado previamente a través de Instagram con el entorno de Sancho, y parece ser que así lo había sido, ¿no? O sea, es verdad que la periodista Laura proyectaba en pantalla varios mensajes del actor Rodolfo Sancho en este último directo que ahora veremos, y en esa frase que salía que era menuda suerte he tenido en encontrarte, le decía a Nilson. La otra pieza del puzzle que no se consigue encajar por el momento es en lo que podría ser la parte por el todo, que sería la denuncia que Nilson había puesto a Edwin el 12 de junio del año 2021 a las 10 de la mañana en Venezuela ante la Guardia Nacional Bolivariana. Es verdad que Efraín, el abogado que ha hecho ese libro, dice que ese tipo de documentos son de baja categoría, sería como una nota, entre comillas, en el cuaderno de diario de la jornada, lo que sería el libro de novedades dentro de la sede policial. Eso explicaba en este libro, y realmente él la pone en duda. La denuncia, de hecho, llega a decir en algunos programas que sería falso, que simplemente era un papel que había forjado y falsificado simulando ese tipo de denuncias que se ponen en la Guardia Nacional. Así que realmente, sin género de dudas, él dice que es una denuncia falsa. Y como todo el mundo pensaba desde el principio que sería así. O sea, realmente dice que lo habían comprobado con solvencia, que la denuncia es falsa, que ese 12 de junio de 2021, como dice ese papel, no estuvo ni siquiera en espíritu en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana de esa localidad de Lagunillas, que no estuvo en ese lugar, que no pidió ninguna guardia que anotara esa denuncia, y por lo tanto resultaría ser falsa según este abogado. Para muchos aún dicen que la denuncia puede llegar a ser cierta, pero aún así, siendo cierta, entre los dos, entre Albert Araque Trejo y también entre Nilson Domínguez, pues habrían urdido un plan para supuestamente extorsionar a Rodolfo Sancho gracias a esa denuncia que tenían contra Edwin Arrieta, y así sacarle mucho dinero, como así acredita la defensa de Daniel Sancho. Es verdad que el autor del libro sobre Nilson pues suelta varias bombas en esta polémica trama de audios de Rodolfo Sancho. Esta trama que sinceramente decían que Rodolfo había intentado comprar en Venezuela a ese testigo para que testificara a favor de su hijo, alegando que había vivido, según su relato, pues ciertos episodios junto a la víctima, Edwin Arrieta, que todavía había mucho por esclarecer, evidentemente, sobre esa relación. Y lo cierto es que en estas investigaciones que hay ahora mismo hay coincidencias en la voluntad de que no se vea manchada la imagen del cirujano colombiano, que evidentemente
es el epicentro de todas las cuestiones en todo este entramado de audios, mensajes, indicaciones, transferencias económicas, si extorsión, etcétera. Una trama que a la defensa no le gusta nada, pero que están intentando dejar en buen alza y realmente decir que les han engañado y que supuestamente les han extorsionado. En todo el libro, Efraín Acevedo, sobre la figura de Nilson Domínguez, levantaba algunas nuevas polémicas en la mesa. El abogado respondía a declaraciones que habían publicado en exclusiva, diciendo que habían sido varias personas las que se habían puesto en contacto con él y que le habrían dado mucha más información relacionada con lo que plasma en sus nuevas páginas. Entre ellas una bomba, y así lo vendía en el nuevo directo que compartía con Laura, ¿no? En las declaraciones que Nilson hizo a Lecturas, volvía a insistir en la llamada que le hizo Ramón Chipirrás, el portavoz y miembro del equipo jurídico de Rodolfo Sancho, que le habría hecho esa llamada el 9 de octubre del 2023 a las 10 de la mañana. Lo que dejaría claro que habrían sido ellos los que se pusieron en contacto con él para que comenzaran esas conversaciones de cara a fijar su declaración en el juicio de Daniel Sancho. Y lo que supuestamente o presuntamente había vivido al lado de la víctima Edwin Arrieta, no la víctima en el caso de Nilson, por supuesto. Y es que Laura y Efraín centraron sobre todo esa nueva conexión de ayer en este principal asunto, ya que según las fuentes a las que accedimos, había una bomba informativa relacionada con todo esto, diciendo que había una fuente de máxima credibilidad, pero a la que obviamente había que proteger, que le decían que Albert Araque Trejo no era un conocido o un amigo, como se habían contado Esther Yáñez, sino que era la pareja sentimental de Nilson, que vivían juntos y que compartían un negocio. Esto lo comentamos ayer, de hecho. El propio Iván Velasco parece que tenía bastantes datos sobre esto. Y el señor Iván Velasco estuvo en varios directos diciéndonos esto ya hace un tiempo. Tampoco le dimos mucha bola a todo esto porque sinceramente tampoco estaba como muy de moda el tema y no lo hablábamos tanto, pero es verdad que el señor Iván en varias ocasiones ya nos lo había dicho en el chat. Si estáis atentos seguramente lo hayáis visto en alguna ocasión, diciendo que Albert Araque Trejo y también por otro lado el señor Nilson pues son pareja actualmente, que viven juntos y que incluso tienen un negocio juntos. Hasta esto han podido acceder algunas fuentes y también el señor Iván, que nos lo había contado por aquí en los chats. El autor de la obra se refiere a la otra persona de la que había hablado cuando se había abordado la investigación que hizo Esther Yáñez, que según esta versión habría puesto en contacto al potencial testigo Nilson, por aquel entonces con Rodolfo Sancho y su equipo legal, antes de la llamada que presuntamente hizo Chipirrás. Es verdad que decían en lo que es el directo que eso que le llenaba de satisfacción porque la publicación de ese libro había sido importante para ciertas informaciones sobre el protagonista y su trama, etc. Pero también estaba el hecho de que había abierto las puertas a que se acercaran fuentes deseosas de que se conozca la verdad sobre esta persona, y evidentemente ahí es cuando ha salido lo de que eran pareja y lo de que el primero en ponerse en contacto con la defensa fue Albert Araque Trejo. Y que por ahí, evidentemente, los tiros nos llevan ya a otra cosa. Nos llevan ya a que no fue la defensa la que fue a por estas personas diciendo, por favor, venir a Tailandia, os pago lo que sea y testificáis esto que os voy a decir aquí en un papel. Sino que básicamente, pues los primeros que se pusieron en contacto parece, o supuestamente, que fueron ellos. Esto ya lo comentamos en alguna ocasión. De hecho, nos pareció también muy extraño, que esto está por dilucidar, pero al parecer el señor Albert, que es el novio de Nilson en esta trama, es una trama grande que tiene muchas aristas y que es bastante rara, sinceramente. Pero ese señor parece ser, según lo que decía la defensa en aquellos comunicados, ya habían dicho en su momento que esa persona les había mandado un vídeo de Edwin Arrieta con una actitud bastante grotesca hacia un menor, y que ahora pues tratan de decir de si es falso ese vídeo.
de si toda la trama estaba ya completada desde un primer momento o fueron dando bandazos y fueron diciendo, madre mía, estos me tienen que pagar este dinero para el billete de vuelo, para el billete de tal, etcétera, y vamos a intentar sacarle lo que no está escrito y no vamos a aparecer allí, pero ni de casualidad, ¿no? Por lo tanto, ahí, pues claro, nos preguntamos si realmente todo esto podría haber surgido de esa forma. De hecho, claro, el problema también es que él salió en televisión diciendo unas cosas tremendas. En el libro también se aborda un poco eso, de que salió en Sonsoles, en ese programa, en esa entrevista en la que Nilsson pues no mostraba ni rostro ni voz, que estaba totalmente distorsionada, y de hecho nosotros colocamos por aquí en alguna ocasión ese programa porque nos parecía que lo que decía el señor Nilsson en esa entrevista es tremendo, o sea, es una burrada. Bueno, algunas burradas que decía que a mí me parece muy complicado, sinceramente. Me parece muy, muy complicado que se pueda llegar a inventar tales cosas. Porque una cosa es que digas, no, es que la defensa le mandó a decir esto, le mandó a decir lo otro. Ya, pero es que hay algunas cosas que me parece muy complicado poder inventártelas. O sea, y que puede ser, ¿eh? Puede ser y puede ser todo una trama y lo han cogido desde el inicio, pero yo de verdad que hay algunas cosas que se presentaron en esta sociedad, en la cadena Antena 3 a finales de 2023 que me parecieron brutales y que me parecían a mí que inventarte tales cosas como el tema de las sustancias y tal, que yo decía, pero bueno, pero ¿cómo se va a inventar esto esta persona? Que le den un Oscar o algo, porque es alucinante. Lo que aborda el libro en el capítulo 4 es un poco la parte clave que ahora estamos comentando, de qué fue primero, dice, el huevo o la gallina, dice en el libro, ¿no? Diciendo que quién buscó a quién, que fue el primero. En este caso, que Nilsson Domínguez alega que él no fue el que buscó a Rodolfo Sánchez y sus abogados, sino que fueron ellos los que lo encontraron a él y los que le contactaron después de descubrir que él había tenido problemas supuestamente con Edmundo Arrieta y que lo había denunciado. Y que ese primer contacto vía mensaje de texto se había producido el 9 de octubre del año 2023. Por el contrario, Rodolfo Sancho, Balfagón y Chipirras alegan que fue Nilsson quien los buscó a ellos y los contactó ofreciéndose a ayudar. Evidentemente, aquí en esa pieza está la pareja de Nilsson Domínguez, que parece un punto bastante importante a dilucidar en todo este tema. Lo que dice Albert Araque, lo que dice Efraín en este libro es que este asunto podría parecer baladí, pero que no lo era. Evidentemente, al sostener que fue Nilsson el que los contactó y se los ofreció, la parte de Sancho pues quiere reforzar su acusación de que Nilsson Domínguez es un presunto estafador que se aprovechó de ellos viendo esa oportunidad de lucrarse yendo como testigo, pero en realidad que él pensaba que no iba a ir, ¿no? Y por su parte Nilsson, al acusar a la otra parte de ser la que lo buscó a él, ¿no? La defensa quería reforzar esa versión en la que saldría un poco menos mal parado al vender la idea de que esa iniciativa de todo fue de quienes lo contactaron y lo habrían tentado para utilizarlo, aprovechándose de esa supuesta precariedad socioeconómica que tiene actualmente el venezolano, ¿no? Pero una cosa lógica e irrefutable, según lo que dice Efraín en el libro, es que incluso si la denuncia de Nilsson contra Arrieta fuera auténtica y realmente la hubiera presentado, alguien de España, incluso manejando muchos recursos, no podría haber descubierto la existencia de esa denuncia y no habría llegado a Nilsson a través de ella. Y que esto, según lo que dice la abogada, ambos fueran amigos desde antes del caso, algo que evidentemente es totalmente surrealista. Y que obviamente nadie se va a creer esto. O sea, parece miles de veces más plausible que Albert Araque Trejo haya sido el encargado de ponerse en contacto con los abogados y con Rodolfo para ofrecer esos servicios de Nilsson como testigo en un plan concertado entre ambos, entre Nilsson y Albert Araque, en el que no se sabe cuál de los dos habría ideado la idea o el cerebro de ese plan. Un plan que actualmente nadie está hablando de esto, realmente nadie ha intentado dilucidar lo que ha pasado aquí o investigar un poquito más acerca de todo esto,
Pero evidentemente desde un inicio todo esto se veía, entre comillas, que aquí había una trama mucho más que Rodolfo Sancho haya ido a Venezuela a contactar con una persona random e intentar llevarlo a Tailandia porque con una denuncia falsa que ellos habían inventado. Es que a mí me parecía alucinante que hubiese personas que de verdad se creyesen esto, porque seguramente la defensa lo hizo muy mal, se dejó llevar con esta persona, etcétera. Pero hay que decir que la trama que estaban intentando montar con los abogados y con Rodolfo es que no tenía ningún sentido, por favor. Vamos a comentar más cosas del libro, y es que Efraín me parece que es el último capítulo, es un libro bastante cortito, sinceramente, o sea, te lo lees en nada, una patada, es que realmente es lo que os estoy comentando es lo que sale en el libro, o sea, Nilsson y la señora fantasma, de esto, bueno, hablamos en alguna ocasión porque parece que aportando el hecho de que Arrieta pues no era ningún delincuente, según lo que dice el libro, al parecer, y que no había ningún motivo para presumir que tuviese supuestas víctimas que buscar, pues cabe preguntarse también por qué la defensa le encargó esta misión a Nilsson. Evidentemente aquí yo, sin lo que dice en el libro, esto es lo que dice en el libro, pero lo que digo yo es que se había aparecido una persona en Colombia diciendo eso, si había aparecido otra persona en 4 desde Chile que había sido su socio, si desde una televisión argentina diciendo que había tenido muchos problemas en ese país, en el país argentino, pues evidentemente la defensa pues trató de buscar a esas personas si les interesaba para llegar a lo que había dicho Daniel Sancho. De esto, bueno, nos hemos hablado muchas veces y creo que no tiene nada que ver una persona que haya salido diciendo una cosa en un momento en la cual la defensa ni siquiera se pensaba hacer esto, de los testigos, y llevar a Nilsson o no llevarlo, etcétera. Evidentemente creo que no tiene nada que ver la trama Nilsson con los otros testigos. Los otros testigos pues está por dilucidar qué es lo que pasó entre ellos y el señor Arrieta y si tienen algo que ver con lo que pasó en ese 2 de agosto con Daniel Sancho o lo que pasó anteriormente en la relación de Daniel Sancho con el señor Edwin Arrieta, y así se debería hablar de este tema. Porque decir, no, es que son todos falsos, no, es que están todos comprados. Ah, bueno, pues no investigas más ahí, no das más iniciativa a pensar si pueden llegar a ser ciertas esas denuncias, has ido a comprobarlas. Claro, es que yo me pregunto, no, para unas cosas damos todo por hecho, pero para otras le damos todo 1000 vueltas, ¿no? Es que al final es lo que os digo, ¿no? Lo que se dice en el libro es que se encargara un sujeto salido de la nada, que además que no era policía, que no era abogado, detective, etcétera, o que no tenía ninguna experiencia en investigaciones de ese tipo, la misión de buscar a otras potenciales víctimas en 2 países enormes como Colombia y Venezuela, pues era algo bastante surrealista. Apartando el hecho de que Arrieta no era ningún delincuente, etcétera, según lo que dice aquí, como os decía, el señor Efraín, es porque la defensa le encargó esa misión a Nilsson Domínguez. ¿O es que quizás él se ofreció con algún tipo de interés a hacer esa misión? Porque es insólito el resultado de esas gestiones, porque Nilsson le habría ofrecido otro caramelito a la defensa de Sancho, ansiosa por demoler, en este caso, la imagen de Edwin Arrieta, y es que se suponía que habría contactado con una señora venezolana que le habría denunciado en Colombia a Edwin Arrieta por presuntos abusos sexuales a su hijo menor de edad. Esto lo vimos aquí y de hecho salió la denuncia en televisión. Incluso se llegó a aportar un papel de esa supuesta denuncia que la señora habría presentado ante la Fiscalía General de la República de Colombia, el Ministerio Público colombiano, una denuncia que al menos estaba hecha con ordenador, por lo tanto muchas personas llegaron a creer que sí era cierta. El problema con esta supuesta denuncia y lo que dice en el libro es que posteriormente la señora denunciante se evaporó, desapareció y nunca más se supo de ella. De hecho, decían que iba a acudir a Tailandia como testigo de la defensa. Nilsson, al ser cuestionado al respecto, había ofrecido una conveniente explicación de que la señora, de la que no se sabe ni el nombre de pila, había retirado la denuncia y no había querido saber nada del caso Daniel Sancho.
que se había retratado luego de los contactos primeramente iniciales. Aquí hay que tener en cuenta que tanto en Colombia como en Venezuela las leyes son muy estrictas al respecto y consideran como algo extremadamente grave cualquier acusación de delitos sexuales contra menores de edad, como no podía ser de otra manera. Por esa razón, la ley no permitía retirar una denuncia por abuso a un menor. Una vez colocada, el denunciante no podía retractarse. Claro, es que aquí había un problema bastante grande. Si Edwin Arrieta hubiera sido denunciado por presuntos delitos sexuales contra un menor en la Fiscalía colombiana, hubiera sido llevado a rendir declaración indagatoria y se hubiera abierto un proceso penal contra él, con la instrucción de un sumario por los fiscales colombianos junto con la policía judicial, e incluso Arrieta podría haber acabado sufriendo una detención judicial preventiva. Por eso tendría que haber un expediente del sumario de esa investigación, incluso aunque al final la denuncia se hubiera archivado sin llegar a juicio por falta de fundamentos o evidencias, que podría llegar a ser el caso. Es decir, todo lo contrario al tipo de denuncia que se supone que puso Nilsson en Venezuela contra Edwin, que, como estábamos explicando, no tenía ningún tipo de recorrido y que por eso no generaba o producía ningún expediente o registro oficial. Según estos puntos, el abogado Efraín Gómez Acevedo vuelve a decir que realmente todo esto es falso y que esa denuncia habría sido falsa. O sea, él asegura que la denuncia de Nilsson a Edwin Arrieta es falsa y que otra vez también dice que es absolutamente falsa la denuncia de esa madre con el menor que habíamos comentado y que había salido incluso en televisión. Por lo tanto, es bastante llamativo como aquí vamos viendo un poquito o fraguándose la trama, porque si tú crees que las dos denuncias son falsas, que es Nilsson el que intenta acceder a esa denuncia, que Albert Araque Trejo es el primero en ponerse en contacto, todo esto según el libro, o sea que son Laura y este abogado los que han indagado en este tema bastante, o sea, ahí hay que poner ese punto y hay que darle la enhorabuena por llegar a varios puntos en concreto de esta trama de testigos, que evidentemente si tú crees eso, si tú crees que las denuncias son falsas, si crees que se pusieron en contacto con ellos, etcétera, pues estás dándole un poco la razón a la defensa y lo que estaban diciendo. Claro, es que a mí esto me llama la atención y nosotros lo hemos dicho ya desde un primer momento. O sea, al final, fíjate, o sea, teníamos razón, pero totalmente en este tema. Y tampoco es que nos hayamos metido mucho, pero es que la cosa a mí me parecía que estaba muy clara desde un primer momento, pero bueno. Y para terminar, lo que dice Efraín es quién es esta falsa denunciante, una presunta estafadora, embaucadora, etcétera, que vio la oportunidad de hacer dinero fácil, o incluso si había algún tipo de tinglado por parte de las otras personas, amigos imaginarios de Nilsson, o a lo mejor es que un día Nilsson se anima a sacarnos de dudas en un ejercicio de sinceridad y aportando pruebas o evidencias, que parece bastante complicado, sinceramente. Pero bueno, esto es lo que dice el señor Jorge Efraín Jorge Acevedo, en este libro de Nilsson Domínguez, Caso Sancho Arrieta, Audios, Mentiras y Dinero, que es el libro que él ha hecho y que por aquí estamos comentando hoy. Si no lo habéis visto, pues nosotros por aquí, como siempre, lo comentamos. Totalmente absurda, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en el 2021 no se coloca ninguna denuncia y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Que es que él ni siquiera ha presentado pruebas ni evidencia de que haya tenido alguna relación con Edwin Arrieta. Y yo Bueno, ese es un poco también el problema que siempre habíamos comentado, de que no había evidencias o pruebas de ninguna foto o algo, y ese creo que fue el problema de la defensa, no preguntar o no colocar mensajes entre ellos, alguna foto. Claro, yo me pregunto si eso existe. ¿Existen vídeos entre Nilsson y Edwin Arrieta? ¿Existe alguna foto que pueda verificar que se conocían? ¿Existen mensajes en los cuales Arrieta estaría supuestamente acosando a este señor?
Y así con todos, y así con todos. Evidentemente podemos decir, a ver, es raro que salgan tantas personas diciendo algo parecido, que han tenido problemas con esta persona en Chile, Colombia, en Venezuela, en Argentina, supuestamente. Por lo tanto, claro, ahí evidentemente nos llegamos a preguntar muchas cosas, pero evidentemente también hay que decir que no se han aportado ciertas evidencias para llegar al final de toda esta cuestión y este entramado en el cual pues la imagen del señor Arrieta parece que quedaría manchada también por parte de Nilsson, que fue el primero que dijo que tenía esa denuncia, etcétera. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí en este nuevo vídeo del día de hoy. Estaremos en directo ahora en un ratito, seguramente, no sé si es sobre las 10 de la noche aquí en España, que vamos a estar seguramente en ese nuevo directo comentando nuevas partes de este caso, por supuesto, y a ver si nos entran también más temas para seguir comentando, que mucha gente quiere que hable de esto, que hable de lo otro, pero evidentemente nosotros tenemos que hablar de lo que a la gente le interesa. Así que mientras siga interesando este tema, pues seguiremos hablando de él, por supuesto. Muchísimas gracias como siempre por verme, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, un besazo a todos y ahora estaremos en directo en unos minutos.